Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy feliz de saludarlos de nuevo en esta mañana. Quise iniciar el programa de hoy con este canto que nos introduce el tema de hoy. Aleluya. Bendito es nuestro Señor que nos conecta. Gloria a Dios por el programa que acabamos de escuchar, que nos introduce al tema de hoy. Bendito el Espíritu Santo que siempre nos revela, siempre toca nuestro corazón con un mensaje poderoso, alineado con su voluntad cumplida para cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor en esta mañana de viernes 10 de abril del 2026, este primer viernes del mes de abril. Muy agradecidos estamos de continuar con este programa Aliento de Vida, cuyo título el día de hoy es Cabeza del Ángulo. Vamos a entender qué significa ese título y quiero iniciar, por supuesto, con una oración. Vamos a ponernos de acuerdo para introducir el programa Aliento de Vida, este programa que es de ustedes, diseñado del corazón de Dios para nosotros. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tus nuevas misericordias, Señor, con las que hoy nos despertaste, Señor. Nos disponemos completamente, Señor, a tu voz, a tus palabras, que son nuestra vida, Señor. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Señor, a este tu programa, Señor. Te doy gracias por la palabra que pusiste en mi corazón para poder compartirla, Señor, con tu pueblo. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que todos ellos, los que están escuchando en este momento y más adelante, Señor, son tierra fértil. Esta palabra va a quedar sembrada, Señor, en sus corazones como quedó sembrada en el mío, Padre. Por tu misericordia, por tu gran amor, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludos a la distancia. El Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar conectados en esta mañana, en este programa. Hoy vamos a estar estudiando, aprendiendo una historia que tiene un mensaje poderoso que está en el libro de Hechos, capítulo 4, versos del 1 al 31. Vamos a estar mencionando algunos versos, por supuesto, y quiero iniciar leyéndoles este verso 11. Dice Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué significan estas palabras dichas por el apóstol Pedro? En ese momento estaba ahí ante el Sanedrín, el máximo tribunal y cuerpo gubernamental judío en Jerusalén. Pero para conocer la respuesta, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos a viajar en el tiempo? Vamos al siglo I después de Cristo, aleluya, a la ciudad de Jerusalén, donde precisamente estaba la sede
permanente del concilio judío. Vamos a ponernos en ese contexto, hermanos, pero primero, por supuesto, tomamos un ligero equipaje, nuestro corazón, nuestros 5 sentidos dispuestísimos para escuchar la voz del Espíritu Santo en esta mañana. ¿Cuál es el contexto con el que nos vamos a encontrar en ese momento? Jesús ya había muerto y resucitado, ya había sido llevado al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y justo como Él lo había prometido, ya se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo. Recordemos estas palabras que nuestro Señor dijo en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, eso ya se había cumplido en ese tiempo en el que estamos precisamente en este momento. Gloria a Dios. Nos vamos a encontrar precisamente allí con Pedro y también vamos a ver a Juan. Y quiero contarles más o menos el escenario con el que nos vamos a topar. Estos apóstoles estaban hablando acerca de la verdad de Jesús en el pueblo. Allí estaban. Los vemos en este momento, los podemos visualizar, claro que sí. Pedro y Juan predicando a Cristo ahí en el pueblo a las multitudes, y en ese momento, ¿qué les parece? Aparecen los primeros invitados al banquete del Señor. Los primeros invitados al banquete, pero que nunca quisieron comer. Los que nunca faltaban, los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, todos los que pertenecían al Sanedrín ahí en Israel. Aparecen en ese momento cuando ellos están ahí y escuchan lo que están haciendo los apóstoles. Por supuesto se resienten, no quieren, se rechazan esa escena, no quieren ver ni creer ni recibir todo lo que están haciendo los apóstoles. Entonces inmediatamente apresan a Pedro y a Juan y los llevan a la cárcel, acusándolos de dar a conocer las enseñanzas de Jesús, su poder y la resurrección de los muertos. Los llevaron ahí, hermanos. Una noche estuvieron los apóstoles y al día siguiente, dice la palabra, fueron llevados o fueron puestos ante los miembros del Sanedrín, precisamente el concilio. Se reunieron allí en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, Anás, el sumo sacerdote del momento, otros sacerdotes y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hermanos, todos estaban allí, listos para incriminar a los apóstoles. La comitiva de mayor poder en Jerusalén, los más y más contra 2 hombres. ¿Esto no les parece que no era muy justo? Que digamos. Sin embargo, todo tiene un propósito en el Señor, absolutamente todo. La persecución de la que fue objeto Jesús en la tierra, ahora la estaban viviendo sus apóstoles. Y ellos, los líderes, le hacen una pregunta a ellos, a Pedro y a Juan. Hechos 4, verso 8. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esa pregunta, hermanos, iba en 2 direcciones: acerca de la naturaleza de la autoridad que ellos predicaban y además quién les había dado esa autoridad. Los líderes se estaban refiriendo específicamente al milagro de sanación de un hombre cojo de nacimiento que habían hecho Pedro y Juan en el nombre de Jesús. Eso está en capítulo 3 de Hechos también, versos 6 y 8. Ellos, los líderes, cuestionaban y se oponían a la verdad de Dios. Pedro y Juan estaban siendo
interrogados, pero no estaban solos. Recordemos que el Espíritu Santo ya había descendido. Él estaba ahí, en ellos y con ellos, aleluya. La promesa del Señor de no dejarlos huérfanos ya se había cumplido. Dice la palabra. Entonces Pedro, aquí está la respuesta de Pedro. Escuchen, bendito Dios, verso 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. A ver, estamos ahí. Podemos ver a Pedro, podemos ver aquella mayoría, aquellos miembros del Sanedrín, frente a Pedro y a Juan. Y escuchemos la respuesta que Pedro le da a ellos. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en nuestra presencia sano. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué palabras! ¿Con qué autoridad habló Pedro a aquellos hombres con actitud desafiante? Ya no era aquel hombre que había negado a Jesús 3 veces. Ahora vemos al apóstol de Cristo lleno del Espíritu Santo. Al hombre a quien Jesús le había pedido apacentar y pastorear sus ovejas. Su fe lo mantuvo firme ante los ilustres caballeros que lo incriminaban. Los líderes consideraban una amenaza para ellos la verdad que los apóstoles predicaban. No aceptaban milagros de ninguna otra autoridad reconocida por el concilio. Pedro afirmó, recordemos lo que acabamos de leer, sea notorio a todos vosotros, pero ellos estaban ciegos a la verdad de Dios, la que Pedro y Juan predicaban, el cumplimiento de la venida del Mesías. Rechazaban al Hijo de Dios a pesar de las pruebas convincentes y de las señales. Una de ellas, hermanos, incluso una señal estaba frente a sus propios ojos. Un cojo de nacimiento sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Aquí se cumplen una vez más, hermanos, las palabras de Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Los líderes religiosos se negaban a creer y no pudieron castigar a los apóstoles porque vieron al hombre que había sido sanado en pie con ellos, dice la palabra, amén y amén, ahí frente a sus propios ojos, y aún así no querían creer. Sin embargo, no desistieron de amenazar a Pedro y a Juan. A toda costa querían detener la divulgación del nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice verso 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Wow, hermanos, qué dura esta palabra, pero una verdad rotunda y absoluta. Gloria al Padre. Pero yo pregunto, ¿quiénes eran estos ilustres caballeros radicales y determinantes? Aquí quiero contarles un poquito acerca del perfil de cada uno de ellos, de los miembros del Sanedrín. Los sacerdotes eran la autoridad religiosa y política, controlaban el templo y las finanzas. Justamente fueron ellos los que persuadieron a la multitud para pedir la muerte de Jesús. Eso está en Mateo 27:20. Los escribas, nuestro segundo grupo, estudiaban, copiaban y enseñaban la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. La mayoría de los escribas pertenecía a la secta de los fariseos.
los cuales eran un grupo social muy influyente. Tenían una conexión fuerte con el pueblo y junto con los sacerdotes también habían incitado al pueblo a pedir que Jesús fuera crucificado. Su centro de influencia eran las sinagogas repartidas por las aldeas. Jesús los confrontó duramente por enfocarse en la letra y en las apariencias, olvidando lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Los criticó porque sus tradiciones orales terminaban contradiciendo la ley de Moisés. Defendían una transformación, escuchen esto, defendían una transformación basada en señales externas, es decir, de afuera hacia adentro. Una falsa rectitud porque no provenía de un corazón transformado, sin duda alguna. El Espíritu Santo fue enviado a cambiar precisamente ese concepto religioso. La única transformación es la que sucede por la intervención directa del poder de Dios en el nombre de Jesús en el corazón de los hombres. Amén y amén. Los escribas rechazaban esta verdad del diseño de Dios. Y por otro lado tenemos a los ancianos, los ilustres ancianos, eran otros miembros del Sanedrín. Eran la autoridad civil y social, hombres de familias aristocráticas, líderes respetados por su edad, riqueza y linaje. Conocían la ley, pero no por una motivación sagrada. Estaban ciegos a la gracia. De hecho, hermanos, les comento, hay una gran diferencia entre el diseño de elección de los ancianos en el tiempo de Jesús con respecto al diseño establecido por Dios en el tiempo antiguo. Y quiero contarles lo siguiente para que lo entiendan un poquito más. Dios le había pedido a Moisés reunir 70 varones de los ancianos de Israel. Ahí nos vamos un momentito atrás al Antiguo Testamento. Dios le pide a Moisés escoger 70 varones de los ancianos de Israel y llevarlos y reunirlos en la puerta del tabernáculo de reunión, valga la redundancia. Y luego le declara estas palabras a Moisés. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Poderoso, hermanos, la elección era espiritual. Pero en tiempos de Jesús, los ancianos ya no se escogían por tener el espíritu de Moisés. ¿Y cuál era el espíritu de Moisés? Un espíritu que inspiraba una autoridad, servicio al pueblo, justicia, un espíritu que disponía a Moisés y a los ancianos, sobre todo a los ancianos, porque ya estaba Moisés, a llevar la carga con Moisés, ayudarle a estar en un mismo sentir con él, estar en la ley del acuerdo, a ser empáticos con el pueblo, con las necesidades del pueblo. Este era el sentir de Moisés. Pero en los tiempos de Jesús, hermanos, la escogencia no era basada en eso, en esa verdad de Dios, en ese diseño del Señor, sino por linaje, riqueza y poder político. ¿Qué les parece? Este es el perfil a grandes rasgos, hermanos, de los hombres que trataron de incriminar a Pedro y a Juan. Lo hicieron con Jesús. También lo sufren sus discípulos y seguidores. Quiero leerles 2 versos poderosos que hablan de esto. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Wow.
Hermanos, ahí estaban viviendo Pedro y Juan precisamente el cumplimiento de estas palabras y de muchas otras que hay en la Biblia. Pero toda esta realidad acontecida aquel día en el concilio no detuvo la obra de Dios. La intimidación ejercida hacia los apóstoles no prosperó ni prevaleció en el corazón de ellos. Amén y amén. Cuando fueron puestos en libertad, ambos se reunieron con los demás, oraron a Dios, contaron todo lo que había pasado y declararon estas palabras. Escuchen poderosas palabras cuando están orando delante del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4, 29 y 30. Aleluya, gloria al Padre. Hermanos, esto no era una oración basada en temor, en miedo. No y no. Ellos presentaron su causa delante del Señor y al mismo tiempo le pidieron que por favor les ayudara, porque ellos querían seguir predicando a Cristo. Aleluya. Estaban dispuestos a seguir obedeciendo a Dios y no a los hombres, y además a seguir contando al mundo sus maravillas. Ellos afirmaron lo siguiente, versos 19 y 20, Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ahí delante del Sanedrín, ellos hablaron con autoridad a todos los ilustres miembros del Sanedrín, les dijeron estas palabras, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow, hermanos, amén y amén. Aquí están ratificando que Jesús es el enviado de Dios, que obedecer sus palabras y defender su verdad es la voluntad del Padre, que la mirada debe estar puesta en el autor de la vida y no en los hombres. No y no, fuimos diseñados con un espíritu de cobardía. Debemos ser del mismo espíritu que estaba en los apóstoles, aleluya, predicar a Cristo al costo que sea. Seguirle y servirle por encima de todo, amén. La persecución, intimidación, la amenaza, nada de eso puede hacernos retroceder. Su Espíritu Santo nos fortalece frente al enemigo para nosotros poder defender nuestra fe, aleluya. Los líderes no pudieron luchar incluso contra el sentir del pueblo. Ellos no persuadieron al pueblo esta vez como lo hicieron cuando pidieron la crucifixión de nuestro amado. Esta vez no lo pudieron lograr porque todo el pueblo, hermanos, dice la palabra, había visto el milagro. Todos daban gloria a Dios por lo que había hecho, por el varón que había vivido 40 años sin poder ver. El concilio sorprendentemente reconoció que una señal había sido hecha por los apóstoles, pero no se arrepintieron, ni tampoco creyeron. Y tampoco querían que eso se divulgara entre el pueblo. Querían a toda costa impedir el avance del cristianismo. ¡Ay, santo de Israel! Pero no lo lograron. Soltaron entonces bajo amenaza a los apóstoles. Pero esa amenaza no detendría ni a Pedro ni a Juan a seguir obedeciendo a Dios, a seguir proclamando su verdad. Aquí es cuando, hermanos, nos conectamos con el verso inicial. Además de todas las palabras dichas por Pedro ante los ilustres miembros del Sanedrín, él dijo algo más. Palabras poderosas que nos recuerdan hoy que nada, absolutamente nada, puede detener la obra del Señor en la tierra. Que nada está por encima de su poder, que Él tiene dominio sobre todo y todos, amén y amén.
Verso 11, le leo las palabras que agregó Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén y amén. Pedro cita aquí las mismas palabras proféticas escritas en el Salmo 118, 22. Miren, escuchen que son las mismas. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya, hermanos. Se cree que este salmo fue escrito por el rey David y además que fue escrito después de una victoria militar. Es un canto de confianza en Dios por encima de la confianza en los hombres. Es conocido como un salmo mesiánico. Gloria a Dios. Entonces, este verso definitivamente tiene todo que ver con nuestro amado Jesús. Amén. En una construcción, hermanos, la cabeza del ángulo es la piedra que soporta el peso de un edificio y sirve como referencia para nivelar el resto de la estructura. Aunque Jesús fue rechazado y reprobado por su propio pueblo, Él es el diseño divino y perfecto para la humanidad. Lo que los suyos desecharon y aún el mundo sigue descartando es en realidad lo más importante en el plan de Dios. Amén y amén. La cabeza del ángulo o piedra angular alinea el resto de las piedras a sí misma. Es la piedra principal de una construcción. Y aquí quiero agregarles que los antiguos constructores ponían un esfuerzo sobrehumano en asegurar que esa única pieza fuera tan fuerte como para sostenerlo todo. ¿Qué les parece? Dios tomó esa piedra rechazada y la puso en el lugar de máxima honra. Jesús es el punto de unión entre judíos y gentiles. La unión que permite hacer de dos pueblos uno solo. Y principalmente Él es el único con mayúscula en negrita, subrayado, entre signos de admiración, aleluya, el único punto de unión entre Dios y los hombres. Él es el fundamento de su iglesia. Y les leo este verso. Dice la palabra en Colosenses 1, 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra de vida, Señor. Todas las demás piezas, entre comillas, piezas, se alinean a la piedra angular que fue rechazada por los hombres, los ilustres hombres, y exaltada por Dios. Jesús fue despreciado, desechado, menospreciado, azotado, herido, abatido, molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja a sus trasquiladores fue cortado de la tierra de los vivientes. Dios cargó en él el pecado del mundo. Dice Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con
Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. El sufrimiento de nuestro amado dio lugar a su exaltación. Su sufrimiento terminó en la cruz para dar paso a la resurrección. Amén. Él es la piedra angular por medio de la cual somos reconciliados con nuestro Creador y Dios. Amén y amén. En la construcción, si la piedra angular está perfecta, todo el edificio está derecho ante Dios. La humanidad estaba torcida por el pecado, pero el sacrificio de Cristo nos alinea con Dios. Nuestro Creador no nos ve como ruinas o huesos secos, sino como un templo alineado con su santidad. Gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, los que estamos en el verdadero, fuimos justificados por la fe en Él. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, aleluya. La piedra, hermanos, les agrego algo más acerca de la piedra. La piedra o cabeza angular tiene dos funciones. En la parte del cimiento de una estructura es la primera piedra de una sola pieza que se pone en la esquina. Todo el edificio se nivela con ella. Y en la cima de un arco es la última piedra que une dos muros y sostiene el peso. ¿Qué les parece? Jesús es el fundamento y quien sostiene y une todo, absolutamente todo. Los miembros ilustres del concilio lo desecharon, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Jesús mismo proclamó estas palabras en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y de tal manera, hermanos, nos amó Dios que no escatimó en darnos a su propio Hijo para reconciliarnos con Él, para tener vida eterna, para ser llamados hijos de Dios, para resucitarnos juntamente con Él, para darnos autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas, para hacernos libres de la potestad de la muerte. Aleluya. Y por supuesto, para que el Espíritu Santo, su glorioso y precioso Espíritu Santo, haga morada en nosotros. Amén y amén. Hermanos, si la cabeza angular, la piedra angular, es la roca, y roca con mayúscula, sobre la cual reposa nuestra vida, yo pregunto, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién o qué nos va a separar de su amor? Encontramos respuestas a estas preguntas en Primera de Juan 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo estoy escuchando en este momento por fe rotundos amenes. Ahí donde ustedes están a esta palabra de poder. Amén y amén. Hermanos, los edificadores crucificaron al heredero. Las escrituras se cumplieron. Pero yo pregunto, ¿qué será más grave? ¿Rechazarlo del todo sin antes conocerlo, o
hacerlo después de conocerlo, después de haber tenido comunión con Él, después de haber visto milagros, después de haber visto señales y prodigios, después de haberse mostrado, revelado a nuestra vida. ¿Podemos rechazarlo? Como lo hicieron los primeros invitados al banquete del Señor, porque el Señor vino a lo suyo, a los judíos. Esa fue su misión, pero ellos rechazaron al Hijo de Dios. Y por eso los gentiles fueron injertados en el buen olivo, aleluya, por su misericordia. Pero por supuesto que la promesa está vigente para el pueblo judío. Claro que sí. Oramos en el nombre de Jesús para que se cumpla su promesa de recoger a su pueblo de todos los lugares de la tierra donde están en este momento, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad en el nombre de Jesús. Sin embargo, hermanos, a esta pregunta que les acabo de hacer, ¿qué es más grave? Se las repito, ¿qué es más grave? Rechazarlo rechazarlo del todo sin antes haberlo conocido, o desecharlo después de conocerlo. ¿Qué es más grave? Ustedes pensarán en este momento, pero yo no estuve ahí, y tienen razón. Lo cierto es que aún hoy sigue pasando. Lo rechazamos cuando vivimos tibiamente nuestra relación con Él, cuando tenemos un pie en el mundo y otro en Él, cuando buscamos lo nuestro y no lo de Él, cuando nos sentamos a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios al mismo tiempo, como lo menciona 1 Corintios 10:21. Y le menciono este otro verso en Hebreos 10:26. Fuerte palabra, hermanos, fuerte. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Wow! Ay, 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 Señor, ten misericordia. Y principalmente, hermanos, aquí voy a citar Romanos 8:14. Principalmente, cuando no permitimos al Espíritu Santo que guíe nuestra vida. Eso es lo más grave de todo lo grave que gravemente podemos hacer. Yo sé que ustedes entendieron este juego de palabras. Después de haber sido liberados, Pedro y Juan se reunieron, y lo vuelvo a decir, lo mencioné anteriormente, se reunieron con los demás y oraron a Dios. Y esa oración, hermanos, no fue una oración basada en temor, sino en la fe. Y el lugar, dice la palabra, donde estaban ellos ahí orando junto con los demás, el lugar donde ellos estaban, dice la palabra, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos, hermanos, no se dejaron intimidar. Ellos siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios y estaban seguros que la persecución continuaría y aún hoy existe. Pero ellos siguieron con denuedo hablando la palabra de Dios y también siguieron viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, nada ni nadie los detuvo. Estamos llamados a continuar la obra del Señor por encima de persecución y amenazas. Pongamos la mirada solo en el autor de la vida, y autor con mayúscula, en la cabeza del ángulo, en la piedra angular, aleluya. Jesús, hermanos, incluso cuando se despidió de sus discípulos, Él también oró por nosotros. Escuchen esto, en Juan 17:20.
Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles que estaban allí con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, gracias al Señor. Ellos siguieron predicando a Cristo con denuedo de generación en generación. Otros que creyeron predicaron a otros y luego a otros y luego a otros. Se expandió y se esparció la semilla, aleluya, para que nosotros recibamos en este tiempo la verdad acerca de Cristo, y seguirá siendo así por los dichos de nuestra boca, por la predicación de Cristo, aleluya. Como lo mencionó Vivi ahora, somos ese ejército de Dios, de manera virtual o de manera presencial. No hay límites, como escuchamos el canto inicial, no hay paredes, no hay fronteras. La palabra del Señor, dice Pablo, no está presa. Aleluya, gloria al Señor. Estamos llamados, hermanos, a continuar la obra. Estamos llamados a continuar la obra del Señor aquí en la tierra. Somos obreros de la mies, somos sus colaboradores, somos sus soldados por su misericordia. Aleluya, bendito es el Señor. Hermanos, este es el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Quiero terminar con una oración y al final ponerles un canto. Este canto, hermanos, escuchen la letra. Este canto nos recuerda la gran necesidad de permanecer en Cristo Jesús. Muchos de nosotros estuvimos tan o más equivocados que los constructores que desecharon la piedra que fue levantada y exaltada por Dios. Estuvimos tan o más equivocados, y me pongo yo de primera, por supuesto. Este canto que les quiero poner ahorita habla de eso, precisamente. ¿En qué momento? ¿En qué momento sucedió que la humanidad desechó al Hijo de Dios? Incluso, hermanos, en el pueblo de Dios, ¿en qué momento sucedió que el pueblo de Dios se haya enfriado, que se haya descuidado o distraído? Por supuesto que el Señor tiene infinita misericordia y Él nos vuelve a levantar, pero tenemos que tomar la decisión de ser valientes y esforzados y levantarnos en el nombre de Jesús para continuar. Nada nos puede detener. Hermanos, a Pedro y a Juan nada los detuvo, ni siquiera la intimidación o la amenaza del Sanedrín de que no predicaran en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿saben qué? Entre más se los impedían, más lo hacían. Esa es la justicia de Dios, porque nosotros no escuchamos a los hombres. Nosotros solamente escuchamos la voz de Dios y somos guiados por su Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Escuchen este canto, hermanos. Bueno, no, primero vamos a orar. Tenemos que cerrar con una oración. Quiero cerrar con una oración. No es que tengamos que hacerlo. No. Queremos hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Señor precioso y amado, por este mensaje poderoso, esta exhortación que tú nos haces en esta mañana, Señor. Hoy te pedimos perdón si nos hemos enfriado, si tibiamente, Señor, hemos estado conectados contigo, Señor, porque tú no quieres a los tibios, tú los vomitas, Señor. Hoy nos levantamos en fe, en el nombre de Jesús, Señor, avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros, aleluya. Padre, ayúdanos, Señor, a predicar a Cristo con denuedo como lo hicieron los apóstoles, Señor,
con pasión, con denuedo, sin mirar alrededor todas las circunstancias, la oposición, los vientos contrarios, Señor, que van a venir para que no lo hagamos. Porque te amamos, Señor, te amamos a ti, Jesús, porque tú sufriste hasta lo sumo, Señor. Tú te entregaste, nadie te quitó la vida. Tú, Señor, aleluya, te subiste a esa cruz. Bendito eres, Señor. Tú llevaste el pecado de todos nosotros. Por nosotros, Señor, tú te hiciste pecado. Te vestiste, Señor, con las ropas inmundas de pecado de nosotros. Y tú nos diste tus ropas de gloria, Señor. Por tu misericordia hemos sido revestidos de tu ropa de gloria, Señor. Hemos sido revestidos de Cristo, aleluya. Ayúdanos a caminar conforme a esta verdad, a este diseño, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. Haz como tú quieras en nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos. Te damos completa libertad a ti, Espíritu Santo. Sopla en nosotros aliento de vida. En el nombre de Jesús. Y llévanos, Señor. Llévanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchen, hermanos, cerramos con este canto poderoso. Escuchen la letra. Si Dios quiere, nos estaremos escuchando de hoy en 8. Viernes 17 de abril a la misma hora, por medio de esta misma radioemisora, Recurso Bendito del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, ahí hay libertad. Se escucha un despertar en tus hijos, en tu iglesia. Por eso